Todos, continuamos con el contenido de la asignatura. A continuación vamos a hablar sobre el complemento. El sistema de complemento está constituido por un gran número de proteínas plasmáticas que circulan en sangre en forma de proenzimas o zimógenos, es decir, de manera inactiva. Estas proteínas se activan progresivamente cuando nuestro sistema inmunitario lo requiere. Tienen síntesis principalmente hepática, aunque hay otras células diferentes a los hepatocitos que pueden sintetizar las proteínas del complemento. Este sistema está ampliamente regulado, como veremos más adelante, para evitar la discriminación y el daño a nuestros tejidos. En cuanto a su activación, hay varias vías: alternativa, clásica y de la lectina. Independientemente de la vía que estemos hablando, siempre la activación del complemento va a llevar dos fases. Una primera fase o enzimática, en donde va a ocurrir la hidrólisis de alguna de las proteínas del complemento, las cuales se van a ir ensamblando en la membrana del patógeno. Posteriormente, en la segunda fase, va a ocurrir el autoensamblaje de lo que conocemos como complejo de ataque a membrana o MAM, que básicamente consiste en un poro que permitirá el ingreso del líquido del espacio extracelular al intracelular, ocasionando con ello la lisis del microbio. La primera fase de activación del complemento es enzimática. En la imagen podemos ver las tres vías y cómo se desarrolla esta primera fase. En el caso de la vía alternativa, inicia con una hidrólisis espontánea de la proteína C3, la cual se une el fragmento C3b a la membrana del patógeno. En el caso de la vía clásica, se requiere una oxonización previa del microbio por anticuerpos, y es a estos anticuerpos al cual se va a unir la proteína C1 del complemento. Y en el caso de la vía de la lectina, igualmente requiere de la oxonización del microbio por proteínas como por ejemplo la MPL o la lectina ligadora de manosa. Una vez que esa proteína se une allí, entonces va a ocurrir la hidrólisis de la proteína C4 y C2. La finalidad de esta primera fase inicialmente es la de dar origen a la C3 convertasa. Como vemos allí en la diapositiva, las tres vías van a llegar al mismo resultado: formar la C3 convertasa, es decir, una enzima que se va a encargar de hidrolizar más proteínas C3 para amplificar o ampliar el alcance de la activación del sistema de complemento. En relación a las proteínas que participan en la vía alternativa, lo vemos en la imagen, en la diapositiva, en el cuadro, los factores que participan. Como les comenté inicialmente, inicia con la hidrólisis espontánea de la proteína C3, el fragmento C3b se va a unir a la membrana del microbio, luego se va a unir el factor B, el factor D y finalmente la properdina, una molécula que va a estabilizar la convertasa de C3 en las superficies microbianas. En el caso de las proteínas que participan de la vía clásica del complemento, la vemos en la siguiente tabla: la proteína C1, C4 y C2, con sus respectivas funciones. Para la activación de la vía clásica es requisito obligatorio la oxonización previa del microbio por parte de las inmunoglobulinas. Esas inmunoglobulinas van a servir de sitio de unión de las proteínas del complemento, específicamente el complejo C1, el cual está conformado por la proteína C1q, C1r y C1s. Todas esas proteínas se unen para formar un complejo conocido como complejo C1, que tiene forma de paraguas, el cual se va a unir a la región FC de los anticuerpos. Las inmunoglobulinas o anticuerpos en su región FC tienen los sitios o esos dominios o bucles de unión al complemento. En el caso de la inmunoglobulina G, el sitio de unión es el CH2, y en el caso de la inmunoglobulina M, en la región FC, específicamente en el carbono C3, es donde se va a unir la proteína del complemento. En condiciones solubles, la inmunoglobulina M es pentamérica, por ende solamente se requiere una de ellas para unirse al complejo C1 en la fase inicial de la activación de la vía clásica. Sin embargo, si el patógeno está oxonizado por inmunoglobulina G, se requieren al menos dos para que la proteína del complemento C1 pueda unirse. Entonces, si hablamos de inmunoglobulina M, por ser pentamérica en forma soluble, se requiere una sola, pero en el caso de la inmunoglobulina G soluble es monomérica, entonces al menos se requieren dos, como vemos en la imagen del lado derecho, al menos dos
inmunoglobulinas unidas, los epítopos, en la superficie del microorganismo para que la proteína C1 pueda unirse. En la siguiente tabla vemos finalmente las proteínas que participan en la vía de la lectina del complemento. La primera de ellas, la lectina ligadora hermanosa, pero también hay otras, la ficolina, la MASP1, MASP2, entre otras. Estas proteínas son receptores de reconocimiento de patrón solubles que se unen a los PANS en la superficie de los patógenos, un mecanismo importante efector de la inmunidad innata. La C1, la lectina ligadora hermanosa y la ficolina comparten estas características, todas son PRR solubles y estructuralmente son muy parecidas, tienen forma de parábola. En el caso de la C1 participa en la vía clásica y se une a la región FC de los anticuerpos, y en el caso de la lectina ligadora hermanosa y la ficolina participan en la vía de la lectina, pero se unen a PANS en la superficie de los patógenos. Continuando con el proceso de activación del complemento, podemos ver en la diapositiva que una vez formada la C3 convertasa en las tres vías, se va a dar inicio a la incisión, a la ruptura, a la hidrólisis de más proteínas C3, dando como origen fragmentos C3b y C3a. El fragmento C3b se va a unir al complejo previamente formado en la superficie del patógeno para dar origen a la C5 convertasa, luego de la unión de la proteína 5 al complejo previamente establecido. Esa C5 convertasa es una enzima que va a hidrolizar proteína C5, ¿verdad? La proteína C5 del complemento, para hidrolizarla y producir dos fragmentos, C5b y C5a. Entonces, en resumen, la C3 convertasa hidroliza la proteína C3 para producir dos fragmentos, C3b, C3a. El C3b se une al complejo formado y junto a la unión de la proteína C5 se forma la C5 convertasa, que hidroliza más proteínas C5 para dar origen a dos fragmentos. Vemos que hay una pequeña diferencia en la conformación de la C3 convertasa y la 5 convertasa entre la vía alternativa y la vía clásica y la vía de la lectina, ¿okay? En cuanto a su composición, sin embargo, la función es la misma. La primera degrada proteína C3 y la C5 degrada la proteína C5. Una vez formado ese fragmento C5b, este se une a las proteínas que previamente habían estado ancladas a la membrana del patógeno, y en los pasos finales de la activación del complemento, en esta segunda fase no enzimática de autoensamblaje, se van a unir el resto de las proteínas C6, C7, C8 y posteriormente C9 para conformar el complejo de ataque de membrana, o conocido como MAP, y producir de esta forma la lisis celular. Entonces, hay un ensamblaje previo en la membrana por acción de las enzimas C3 convertasa, C5 convertasa, y posteriormente en esta segunda fase se incorporan el resto de las proteínas para conformar el MAP. En esta imagen podemos ver las proteínas de los últimos pasos de activación del complemento y la función que cumple cada una de ellas. Y en la parte de abajo de la diapositiva observamos una imagen real de esos complejos de ataque a membrana que se forman en la superficie de los patógenos y que favorecen la lisis de estos. En esta otra diapositiva observamos las tres vías juntas y todos los diferentes pasos que conllevan la activación de complementos: inicio, amplificación y terminación. Fíjense que independientemente de la vía, el resultado va a ser el mismo. Inicialmente la activación conlleva la formación de la C3 convertasa, que va a hidrolizar la proteína C3 para dar origen a la C3b, que se va a unir al complejo previamente formado anclado a membrana, para dar origen a la C5 convertasa, que va a hidrolizar la proteína C5 para producir dos fragmentos. C5b es el que va a formar parte del complejo de ataque a membrana junto con el resto de las proteínas finales que participan en la activación del complemento. Como les comenté inicialmente, el sistema de complemento es un sistema ampliamente regulado y hay múltiples proteínas que se encargan de regular, de inhibir su activación una vez que ha ocurrido la destrucción del patógeno. Básicamente, estas proteínas tienen como finalidad disolver los componentes formados para la activación del complemento. Por ejemplo, la proteína C1-INH tiene como función disociar el complejo C1 en sus constituyentes para de esta manera inhibir la acción de este complejo. Otras proteínas como la CD55 o la CD35 tienen como función degradar la C3 convertasa, una enzima inicialmente formada durante la activación del complemento, y de esta manera inhibir la activación de este sistema. El factor I, junto con otras proteínas, se encargan de hidrolizar algunos de los constituyentes de las subunidades formadas durante la activación del complemento, en gran medida para inhibir la acción de estos subunidades o constituyentes que se forman durante la activación del complemento. Es importante destacar que la hidrólisis del fragmento C3b produce otros fragmentos que sirven como oxoninas y que favorecen
de manera indirecta la ozonización y fagocitosis de los microorganismos. En esta imagen vemos la acción de la CD59 y de la proteína S, que participan ya en la fase final de la activación del complemento, inhibiendo la formación de complejo ataque a membrana, es decir, inhibiendo o evitando que se ensamble esa fase final y se vaya a formar el POP. Durante la activación del complemento se producen algunos fragmentos como el C3A, C5A que tienen una acción inflamatoria. Por ende, también existen proteínas como la carboxipeptidasa que inhiben, degradan estos fragmentos inhibiendo su acción inflamatoria. Esta imagen muestra una tabla resumen de las proteínas involucradas en la regulación de la actividad del complemento y que son de vital importancia para garantizar que este sistema o este mecanismo efector de la inmunidad innata se active cuando es necesario y se inactive una vez que ha ocurrido la hidrólisis del patógeno. Este otro cuadro resumen agrupa todas las proteínas que participan en el complemento, bien sea en la activación o en la regulación, y las clasifica en función a el rol que cumplen durante la activación del complemento. Vemos cómo existen algunos fragmentos, que les comenté anteriormente, que son mediadores peptídicos de inflamación y que se forman durante el proceso de activación del complemento, como lo son la C5A, la C3A y la C4. En cuanto a la función del sistema de complemento, la primera y la mejor caracterizada es la citólisis mediada por el complemento, que básicamente consiste en la formación en la membrana del patógeno del complejo ataque a membrana o MAP para producir finalmente la lisis osmótica de la bacteria o del patógeno. Pero el sistema de complemento tiene otras funciones que se derivan del anterior. Durante el proceso de activación del complemento se producen fragmentos como el C3P, que es una oxonina que sirve para marcar los microbios e inducir la fagocitosis. Esto se debe a que nuestras células de defensa, la inmunidad innata, tienen receptores para estos factores o estas proteínas del complemento y al unirse a esta inducen la fagocitosis y la degradación en el interior de la célula por la acción de fagolisosoma. Pero a la activación de estas proteínas del complemento también producen unos fragmentos, como les comentaba anteriormente, como el C3A o 5A, que inducen inflamación, producen reclutamiento y activación de otros leucocitos como los neutrófilos que llegan al sitio donde está ubicado el microorganismo y promueven o ocasionan la destrucción, ayudan en la destrucción de los microorganismos. Entonces, la activación del complemento lleva también oxonización, fagocitosis e inflamación. Lleva implícito otros factores más allá de la formación del complejo de ataque a la membrana. Entonces, en resumen, podemos decir que el complemento produce el MAP, pero también induce fagocitosis e inflamación. La inflamación se debe a que la gran mayoría de nuestras células de defensa de la inmunidad innata principalmente tienen receptores anclados a membranas que se unen a esos fragmentos que se forman durante la activación del complemento. Cuando nuestras células de defensa, como por ejemplo el mastocito, se une a estos fragmentos por la acción de esos receptores, como lo vemos aquí en el recuadro rojo central, ocasiona la desgranulación de la célula, la liberación de múltiples mediadores que aumentan la permeabilidad capilar e inducen inflamación en el sitio en donde está ubicado el patógeno. Ese mecanismo de esa activación de nuestras células de defensa se debe, como les comenté, a una serie de receptores que se encuentran en la superficie de nuestras células de defensa y que se unen a estos fragmentos. Es importante destacar entre todos esos receptores el receptor CR1 y el CR2. El CR1 es extremadamente importante, está ubicado en muchas de nuestras células de defensa, incluidos los glóbulos rojos. Y es importante porque se encarga de eliminar del torrente sanguíneo los inmunocomplejos que se forman durante los procesos infecciosos, ¿no? Este CR1 se va a unir específicamente al fragmento C3P que se pega a la región FC de los anticuerpos. Entonces el CR1 se une al C3P y de esta forma ayuda a eliminar esos inmunocomplejos del torrente sanguíneo. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, el eritrocito, una vez que se une a esto, va a hígado y vaso, y en estos órganos existen fagocitos que reconocen esa proteína C3b y elimina de la sangre esos complejos inmunes. Este mecanismo es de mucha importancia durante los procesos infecciosos porque la acumulación de estos inmunocomplejos, si no se retiran adecuadamente y oportunamente del torrente sanguíneo, pueden ir a depositarse en los vasos sanguíneos, en la pared de los vasos sanguíneos, producir vasculitis, puede ir a alojarse a nivel del corazón, de las paredes cardíacas y producir miocarditis a nivel del glomérulo, entre otros, ¿no? Y
donde se depositen pueden ocasionar activación inespecífica del complemento, inducir inflamación y por ende daño en el sitio donde estos inmunocomplejos se depositen. De aquí la importancia de este receptor y ese papel tan importante que juegan los glóbulos rojos. El otro receptor que vale la pena resaltar, el CR2, él se encuentra en la superficie de los linfocitos B, entre otras células, pero en la imagen vemos muy próximo este receptor al BCR, el receptor del linfocito B. Este CR2 se une a fragmentos de la proteína C3 del complemento que ozonizan a los microbios. Una vez que el CR2 se une a este fragmento de la proteína, promueve la activación del linfocito B y por ende la producción de inmunoglobulina. Por ende, los receptores cumplen múltiples funciones en nuestro sistema de defensa. En relación a las deficiencias del complemento, hay algunos aspectos a destacar. Afortunadamente es infrecuente las deficiencias de estas proteínas, de las proteínas que participan en el complemento, pero cuando están presentes, por lo general y en la gran mayoría de los casos, se deben a deficiencias de proteínas que participan en la primera fase, en la fase enzimática, es decir, deficiencia de la proteína C3, C5, C1. ¿Okay? Es más frecuente esa deficiencia en comparación con las deficiencias de las proteínas que forman parte de la segunda fase de autoensamblaje, como por ejemplo C6, C7, C8, C9. En líneas generales, las deficiencias de las proteínas del complemento conllevan al desarrollo de infecciones bacterianas graves en las personas que carecen de algunas de estas proteínas. Hay algunas particularidades en relación a la vía clásica. Las deficiencias de la proteína C1, C4 o C2 por lo general están asociadas a autoinmunidad. En el caso de la vía de la lectina, deficiencia de proteína C3 o de C2 también de la vía clásica conllevan infecciones bacterianas graves, recurrentes, y de igual forma en el caso de en la vía alternativa, la deficiencia de los factores B o D ocasionan infecciones bacterianas graves. En el caso del factor P, la properdina produce infecciones por Neisseria, y la deficiencia de C5, de los últimos factores que forman parte del complemento, de la activación del ensamblaje del EMAP, produce infecciones por Neisseria recurrentes. Son algunas de las particularidades que se derivan de la ausencia de alguna de las proteínas que forman parte de este sistema. De igual forma, la deficiencia de las proteínas que se encargan de regular el sistema de complemento también están asociadas a determinadas enfermedades, como lo vemos en la siguiente etapa. Es importante ampliar a detalles los mecanismos de activación y de regulación del complemento en la bibliografía recomendada.